Buenos días, en este video vamos a practicar por un lado la función si-fecha y además vamos a practicar la función de estadísticas que es contar.si y contar.si.conjunto y la función que pertenece al grupo de las matemáticas y trigonometría que se llama sumar.si y sumar.si.conjunto. Bueno, comenzamos primero por la función si-fecha. La función si-fecha es la única función que no tiene asistente en Excel, se denomina si-fecha, abro paréntesis, y lo que me va a determinar es el tiempo transcurrido, en este caso lo vamos a hacer en años, los años transcurridos entre dos fechas, es decir que está comparando fechas. Por un lado tenemos la fecha en la celda A2, esa sería la fecha que vamos a comparar con la fecha del día de hoy. Para compararla con la fecha del día de hoy vamos a trabajar con la función hoy, que lo que me da esta función es la fecha del día de hoy que tiene instalada nuestra máquina. Y como lo vamos a calcular en año, utilizamos las Y, que significa years en inglés. Hago Enter y me muestra que el tiempo transcurrido entre la fecha 5 del 1 del 2010, mejor dicho los años, a el año 2012 son 2 años. Copiamos por arrastre. Ahora vamos a calcular los días transcurridos entre esa fecha que tenemos en la columna A2 y la fecha de hoy. Nuevamente utilizamos la función si-fecha, la fecha que queremos comparar con la fecha actual. Utilizamos la función hoy, que toma la fecha de la máquina. Y como ahora quiero saber los días transcurridos, utilizo la D de dedo, que significa days en inglés. Ahí podemos observar los días transcurridos entre, en este caso, el 5 del 1 del 2010 y el día de hoy. Esa es la forma que tenemos de trabajar para calcular o comparar dos fechas. Bien, ahora vamos a pasar a trabajar, por un lado, con dos funciones que pertenecen al grupo de estadística, que es la función contar.si y contar.si.conjunto. Lo que va a hacer la función contar.si va a contar de acuerdo que se cumpla con una determinada condición. En este caso, vamos a contar por vendedor, es decir, por un lado tenemos una columna, como vemos en la planilla, que contiene todos los vendedores, y tenemos esta planilla que corresponde a la planilla resumen, donde tenemos identificado cada uno de los vendedores. Yo lo que quiero hacer es contar la cantidad de María que tengo en la columna de vendedores. Para hacer eso utilizo la función contar.si, donde acá me da el asistente lo que tengo que hacer. En este caso lo que tengo que hacer es el rango, indicar primero el rango que contiene el criterio y luego el criterio. El rango que contiene el criterio es el rango de vendedor. Vendedor comienza en B2 y termina en B33. Lo fijamos porque lo vamos a usar para copiar por arrastre. Presiono F4 y el criterio se encuentra en la celda H2. Cierro paréntesis, Enter, y me da que tengo 6 Marías. 9 Carmen, 2 Pedro, 10 Simón y 5 Carlos. Miremos acá, tengo una María, 2 María, 3 María, 4 María, 5 María y 6 Marías. Eso me da el total que tenía acá. O sea, lo que hicimos es contar la cantidad de María que se encontraba en la columna de vendedor. Bien, ahora dice que debo contar por vendedor y si la cantidad es mayor a 35. Es decir, lo que me está pidiendo es que cuente acá primero la cantidad de María, pero va a contar siempre y cuando en la columna de cantidad, la cantidad que corresponda a María sea mayor o igual a 35. Observemos acá tenemos un María, pero la cantidad es 22. ¿Debo sumarlas? No, porque me está diciendo que debo contar si es María, pero además si las cantidades son mayores o iguales a 35. Por lo tanto, no la cuento.
acá me encuentro con otra María donde, observemos, la cantidad es mayor a 35, por lo tanto ahí tendríamos el primer María. Acá tengo otro María, pero la cantidad es 19, por lo tanto es menor a 35. ¿Debo contarla? No debo contarla. Acá tengo el otro María, donde la cantidad es mayor a 72, por lo tanto ahora pasamos a tener 2 María. Sigo buscando en la lista, tengo otro María, la cantidad es 18, no la debo contar. Y acá se me había pasado uno que tengo el otro María, donde la cantidad es 99, que la debo contar. Sigo mirando, no tengo más, es decir, que la cantidad de María que reúnen la condición de ser María y además cuyas cantidades son mayores o igual a 35, pudimos observar que son 3. Ahora veamos qué pasa con la función. Igual, como tengo dos criterios o dos condiciones, ya no puedo utilizar el contar.si, porque el contar.si es solamente para cuando yo tengo un solo criterio. Cuando tengo más de un criterio o condición, debo utilizar la función contar.si.conjunto, donde se conforma de la siguiente manera: el rango del primer criterio, el criterio, luego el rango del segundo criterio y el segundo criterio, y así sucesivamente. El rango del primer criterio, acá lo podemos ver, dice contar por vendedor. Por lo tanto, el rango del primer criterio es la columna de vendedor. Selecciono la columna de vendedor, lo fijo con F4, punto y coma. El primer criterio es que sea, en este caso, el vendedor sea María. Punto y coma. No lo fijo porque la función la estoy haciendo una sola vez y luego copio por arrastre. Para el primer caso me debe tomar María, pero para el segundo Carmen, tercero Pedro, cuarto Simón y por último Carlos. ¿Cuál es el otro rango correspondiente al segundo criterio? Yo digo que las cantidades sean mayor a 35. Por lo tanto, el rango que cumple con la condición de que las cantidades sean mayores a 35 es el rango de cantidad. El rango de cantidad comienza en C2 y termina en C35. El criterio F4 lo fijo, punto y coma. Luego, el segundo criterio es que las cantidades, entre comillas, sean mayores e iguales a 35. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y observen, los dio las mismas cantidades con que habíamos hecho la cuenta manualmente. Bien, ahora pasamos a otra función que pertenece al grupo de de las funciones de matemática y trigonometría, que es la función sumar.si. La función sumar.si lo que hace es sumar en este caso, aquellas cantidades que cumplan con una determinada condición. En este caso es que debo sumar las cantidades por vendedor. Es decir, el rango a sumar es el rango de cantidades y el rango que contiene el criterio o condición es el rango de vendedor. Y el criterio para el primer caso es que sea María. Bien, hacemos igual, sumar. Como tiene un solo criterio, la función es sumar.si. La función sumar.si, como podemos observar en el asistente de Excel, dice que primero va el rango del criterio. El rango de criterio acabamos de decir que es el rango de vendedor. El rango de vendedor comienza en B2 y termina en B33. Lo fijamos con F4, punto y coma. El criterio para el primer caso es que sea María, punto y coma. Y el rango sumar, acá aclara, sumar las cantidades. Por lo tanto, el rango es el de cantidades. Lo fijo con F4, cierro paréntesis, enter. Y como podemos observar, las cantidades que cumplen la condición de ser María son 305 la suma. Y vamos a ver si eso es correcto. Veamos María. Miren acá, vamos a hacer una cuenta adicional para observar. Acá tengo María, la cantidad era 22, más, busco el otro María, la cantidad era 75, otro María, 19, otro María, 72, otro María, 18, otro María, 99.
enter, 305. ¿Está? Es decir, que sumó todas las cantidades cuya condición era ser, el vendedor debía ser María. Bien, ahora copiamos por arrastre. Observemos la otra columna. La otra columna dice sumar las cantidades por vendedor y cantidades mayores e iguales a 35. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que sume la columna de cantidades, pero por vendedor, y además que sume si esas cantidades son mayores e iguales a 35. Veamos acá. Para el primer caso es que sea María. Lo vamos a hacer manualmente. Dice que tiene que ser María. Bien, acá tengo la primera cantidad que encuentro con María. Pero ¿qué pasa? Dice que la cantidad es mayor o igual a 35. Por lo tanto, al 22 no lo debo sumar. Sigo buscando, encuentro el primer María que corresponde, tiene 75. Por lo tanto, en ese caso sí debo sumarlo, porque la cantidad es mayor a 35. Busco el otro María, es 19, la cantidad es menor a 35, no lo debo contemplar. Encuentro el otro María donde la cantidad sí es mayor a 35, lo debo sumar. Encuentro el otro María donde la cantidad también es mayor a 35 porque es 99. Y el último María no lo debo sumar porque la cantidad es menor a 35. Hago enter y la cantidad me tiene que dar 246. Veamos utilizando la función. Igual, sumar, punto sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque ya no tengo un solo criterio o condición. Ahora ya tiene que cumplir dos criterios. Por un lado, que el vendedor sea María, y por otro lado, que la cantidad a sumar sea mayor o igual a 35. Por lo tanto, la función a trabajar es sumar punto sí. Observen acá que cambia el orden con respecto al sumar punto sí. Primero debo indicar el rango a sumar, que es el rango de cantidades. Lo fijamos con F4, punto y coma. Luego va el rango del primer criterio. El rango del primer criterio es el de vendedor. Lo fijo con F4. El criterio condición, que sea María, punto y coma. El rango del segundo criterio, cantidades mayores a 35. El rango es el rango de cantidades. Lo fijo con F4. La segunda condición dice que las cantidades tienen que ser mayores e iguales a 35. Siempre recuerden de colocarlo entre comillas, cierro paréntesis, enter. Podemos observar que coincide con el cálculo que hicimos manualmente. Copio por arrastre. ¿Qué sucede en este caso particular? En este caso particular podemos observar que el rango sumar, que es C2 a C33, coincide con uno de los rangos que contiene un criterio. No necesariamente siempre tiene que ser así. Vamos a observar otro caso donde no coincide ningún criterio. En el otro caso dice sumar las cantidades por vendedor, por lo tanto ya tenemos la primera condición, es la de vendedor, y si las fechas son mayores e iguales al 25 del 5 del 2010. Tengo dos condiciones. Por un lado, la condición de vendedor, que sea María, y por otro lado, que la fecha tiene que ser mayor o igual a 25 del 5 del 2010. Al tener dos condiciones y me pide sumar, la función va a ser sumar punto sí, punto conjunto. Primer rango es el rango del criterio. Está bien claro acá, dice sumar las cantidades, por lo tanto el rango corresponde al de la columna de cantidades. Lo fijo con F4, punto y coma. El rango del primer criterio dice por vendedor. ¿Cuál es el rango que contiene vendedor? La columna de vendedor. La fijamos con F4, punto y coma. El criterio, para el primer caso que sea María, punto y coma. Luego pasamos al segundo rango, que dice si la fecha. ¿Cuál es el rango que contiene la fecha? Es la columna de fecha que comienza en A2 y termina en A33. Lo fijamos con F4,
punto y coma, y el criterio dice que la fecha debe ser mayor e igual a 25/05/2010. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y copio por arrastre. ¿Está claro? Dice Pedro da 0. Vamos a observar. Vamos a ir a la columna a donde está Pedro. Encontramos el primer Pedro. 22/1/2010. ¿Tiene que sumar algo? No, porque la fecha es menor al 25/5. Busquemos otro Pedro. La fecha 9/4/2010 es menor a la fecha indicada como criterio. Busquemos otro Pedro. No tengo más, por lo tanto es correcto que acá figure 0. Veamos qué pasa con María. Venimos acá. María, la fecha del primer María, observen ustedes. La cantidad es 22, la condición es María, pero la fecha es menor. Busquemos otro María. También la fecha es menor, por lo tanto no debo sumarlo. Otro María, la fecha es menor, tampoco debo sumarlo. Lo mismo de recién. Acá también es 24/5. Y acá tenemos el último María, donde dice 26/5/2010. Ese era el único María que tenía que contemplar y por lo tanto era igual a 18. Y ahí podemos observar. Bien, vamos a hacer un repaso a otras funciones anteriores, donde dice que si la suma de las cantidades por vendedor son mayores a 350, tiene un premio de 200 pesos. Me dice, comienza si la suma de las cantidades por vendedor son mayores a 350. ¿Dónde tenía la suma de las cantidades por vendedor? En la columna K, K2, donde habíamos hecho la suma de las cantidades por vendedor. Dice que si estas cantidades son mayores a 350, tiene un premio de 200 pesos. Es decir, voy a trabajar con la función de condición, la función si. Igual si. Dice que si la suma de los vendedores es mayor, dijimos, es mayor a 350, punto y coma, si me dice que sí, tiene un premio de 200. Si me dice que no, no tiene premio, 0 pesos. Cierro paréntesis, enter. Observen, acá la cantidad es menor a 350. Vamos a ver cuando copio por arrastre. Observen, acá la cantidad es mayor, correcto, ahí tengo 200. Acá la cantidad es menor, 0, cantidad mayor a 350, 200. 330 la cantidad es menor. Bien, de esta manera practicamos la función si, que es la función de condición. Acá me pide calcular el total de cada una de las columnas. Para calcular el total de cada una de las columnas podemos hacerlo fácilmente. Selecciono todos los datos y la celda en blanco. Voy al menú fórmulas, hago clic en el botón autosuma y automáticamente tengo la suma. Observen ustedes que la función que aplica es la función suma, de I2 hasta I6. Copio por arrastre hacia la derecha y obtengo la función de cada una del resto de las columnas. ¿Está claro? Se actualiza porque recuerden, yo puedo copiar por arrastre de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Vamos a calcular el promedio. Igual promedio. Abro paréntesis, selecciono el grupo de datos, cierro paréntesis, enter, copio por arrastre hacia la derecha y tengo el promedio de todas las columnas. Si quiero buscar el máximo valor de esa columna, hago lo siguiente, igual max, abro paréntesis, selecciono el rango de datos. Observen ustedes que estoy trabajando con rangos relativos, no con rangos absolutos, por lo tanto puedo copiar hacia la derecha y automáticamente cada uno de los rangos se va actualizando. Acá ya dejó de ser I2 a I6 para pasar a ser J2 a J6. Miren cómo hago para colocar el mismo formato esa celda.
me voy al botón inicio, hago clic en copiar formato, copio el formato y queda igual en la otra columna. Acá vamos a calcular el mínimo. Es igual min, abro paréntesis, el rango de datos, paréntesis, enter, copio por arrastre. ¿Ven cómo se va actualizando? Acá es correcto porque el mínimo valor que me encuentro en esta columna es el 0 y acá también es el 0. Observen acá, en este caso, nada más que a modo de comentario, para que vean ustedes, les coloqué una fecha de nacimiento y en esta función, observen ustedes, pero nada más que a modo de información, no es para que la tengan en cuenta, simplemente por si en algún momento la llegan a necesitar. Lo que hice acá es calcular la cantidad de años y meses y días que tiene vivido la persona que nació el 15 de 4 del 2002. Observen acá, les agregué ese i, que significa concatenar, agregué el texto, luego con la misma función concatenar, uní la función que me determinaba la cantidad de meses para esos años. Acá uní la cantidad de días que te correspondía para esos meses. ¿Está claro? Perfecto. Bien. Vamos a pasar a la hoja 2. Vamos a observar la hoja 2. La hoja 2 podemos ver que es una base de datos que comienza en A1 y esa base de datos termina en L19. Bien. En la hoja 3, observen ustedes, yo tengo una planilla. Una planilla, en esa planilla lo que quiero es completar esa planilla en base a la información que tengo en la hoja 2 en esta base de datos. Para hacer eso, vamos a trabajar con la función buscar. Observen ustedes cómo están colocados los datos en la hoja 2. Como podemos observar, están en forma vertical ubicados. Observen ustedes que la primera columna de la base de datos comienza con el número de legajo. En la hoja 3 que debemos completar, lo que tenemos como dato es el número de legajo, lo que significa que la forma que tengo de relacionar esta tabla que quiero completar con la base de datos, el nexo, como podemos observar, es el número de legajo. Primeramente, explico en forma sencilla. Acá me pide apellido y nombre. Nosotros vamos a buscar primero el apellido. Como dijimos que están los datos ubicados en forma vertical, la función buscar va a ser buscar de, abro paréntesis, dice el valor buscado, es decir, cuál es el nexo entre una tabla y otra. Es A2, el nexo, punto y coma. La matriz a buscar, es decir, en qué tabla voy a buscar. Observen ustedes que la tabla está en la hoja 2. Hago clic en la hoja 2, selecciono toda la base de datos, pero recuerden que la función buscar no trabaja con los encabezados. Fijo esta tabla, punto y coma, me pide el apellido. Observen ustedes que tengo que indicar, después de la tabla va el indicador columna, que es donde se encuentra el dato que yo estoy buscando. En este caso, el legajo es la columna 1 y el apellido es la columna 2, por lo tanto, coloco el número 2. Voy a utilizar el cuarto argumento de la función buscar porque observen ustedes, no están ordenados los números de legajo, por lo tanto tendría problemas si no utilizo el cuarto argumento, que el cuarto argumento para que encuentre el dato cuando una tabla está desordenada es falso. Cierro paréntesis, presiono Enter y automáticamente me aparece el apellido en la tabla o en la planilla que estoy completando. El otro dato que tengo que completar es el cargo. Tengo que ir a buscar el cargo, de nuevo, buscar B. ¿Cuál es el nexo? El nexo en este caso es el número de legajo, punto y coma. ¿En qué tabla voy a buscar? La tabla está en la hoja 2. Miren, bajo hasta la hoja 2, hago clic en la hoja 2, selecciono toda la base de datos.
Cuidado que la base de datos es extensa. Tengo que contemplar que tiene que empezar en A2 y terminar en L19. Selecciono toda la base de datos, presiono nuevamente F4, punto y coma, el indicador de columna. Observen ustedes dónde está cargo. En la 1 tenemos el legajo, en la 2 apellido, el nombre está en la 3, el sector está en la 4 y observen el cargo está en la quinta columna. Entonces el número que va es el número 5. Nuevamente agrego el cuarto argumento porque está desordenada. Cierro paréntesis, enter. Aparece el cargo. De la misma manera voy a buscar el sueldo, buscar B. ¿Cuál es el nexo? Nuevamente es el número de legajo, porque ustedes observaron que cuando yo empecé a llenar esta tabla, el único dato que tenía era el número de legajo, punto y coma. Clic en la hoja 2, selecciono toda la base de datos, que vuelvo a repetir, comienza en A2 y termina en L19. Presiono F4, punto y coma, estoy buscando el sueldo, observen ustedes. Nuevamente, legajo columna 1, apellido 2, nombre 3, sector 4, cargo 5, legajo, sueldo, perdón, es el 6. Entonces, indico el número 6, el cuarto argumento, porque la tabla está desordenada, enter. Vuelvo nuevamente a premio, buscar B. Nuevamente, el valor buscado o nexo que tengo entre una tabla y otra, punto y coma. Ven que no me muevo, hago clic en la hoja 2, selecciono toda la base de datos, presiono F4, cuento nuevamente. Legajo 1, apellido 2, nombre 3, sector 4, cargo 5, sueldo 6, premio está en la columna 7, punto y coma, 7, punto y coma, el cuarto argumento que es falso, cierro paréntesis, enter. De esa manera tengo cargada toda la tabla de datos. Supónganse que yo quiero agregar, voy a copiar todas las fórmulas por arrastre. Si yo agrego otro número de legajo, vamos a la hoja 2, otro número de legajo, por ejemplo, el 1506, van a ver cómo se completa sola la tabla automáticamente. Si yo copio por arrastre esta función 3 más, voy a buscar otros números. Tengo el 1513, el 1511, 1513, 1511, otro legajo más para que vean, 1501. Y vamos a ver si está bien. El 506 dice que el apellido es Candera. Vamos a ver. 1506, busquemos Candera. Es correcto. Pero ¿qué pasa? Acá en apellido, yo me encuentro que me pide el apellido y el nombre. Para que aparezca tanto el apellido como el nombre, vamos a agregar una función más que se llama concatenar. Concatenar es unir dos celdas. Acá lo que vamos a unir dos funciones. La función concatenar, observen ustedes, la voy a usar presionando la tecla Shift y el número 6. Ahí se encuentra la función concatenar. Y ahora voy a buscar el nombre. Buscar B. Abro paréntesis, vuelvo nuevamente al nexo, punto y coma. La tabla que está en la hoja 2, hago clic en la hoja 2, selecciono, nuevamente recuerden que no debo tomar los encabezados para el caso de la función buscar B, F4, punto y coma. El nombre está en la columna, miren, legajo 1, apellido 2, nombre en la 3. Hago clic en la 3, punto y coma, agrego el cuarto argumento, que es falso, cierro paréntesis, enter. Pero observen ustedes, me quedó todo pegado. Vuelvo nuevamente, me paro en la función concatenar, coloco el comilla, espacio, comilla, nuevamente la función concatenar, para que me deje un espacio en blanco. Y ahora quedó separado. Copio por arrastre y van a ver cómo se actualizan todas automáticamente. Bien, vamos a copiar el formato para que queden todas iguales.
¿Estamos? Bien. De esa manera hemos podido ver cómo trabaja la función buscar. Vamos a repasar formato condicional. Vamos a cambiar de color aquellos sueldos que sean mayores a 500. Mejor dicho, mayores a 600. Selecciono toda la columna. Voy a la etiqueta inicio, formato condicional, resaltar regla de celda, mayor que, y voy a decir que todos los sueldos que sean mayores a 600 van a tener un relleno verde con texto verde oscuro. Si quisiera personalizar, entro a formato personalizado y ahí acá elijo el color de la fuente. Vamos a elegir color blanco y el relleno lo vamos a elegir de color rojo. Aceptar. ¿Ven? Ahora digo que los que sean menores a 700 van a tener relleno verde con texto verde oscuro. ¿Está claro hasta ahí? Bien, de esta forma hemos concluido el repaso correspondiente a el tercer examen correspondiente a la próxima semana. Gracias.